Compañeros, estamos aquí poniéndonos al corriente con las clases que hemos perdido y que probablemente vamos a seguir perdiendo, entonces es necesario hacer estas actualizaciones. Ahora vamos a abordar el tema de derechos humanos. La primera clase que ya grabé y subí, la anterior, es con el tema de la sociedad civil. En esta ocasión, ya dada esa experiencia, tengo problemas en hacer videos largos y eso que el otro tenía 25 minutos. Entonces, voy a ir cortando cada 15 para subirlos más fácilmente y probablemente usemos 3 o 4, ya veremos. Pero no va a ser más de una hora. Entonces los iré nombrando derechos humanos uno, 2, 3 y 4. Entonces con esto comenzamos con lo siguiente. Bueno, tenemos una presentación aquí, nada más para irnos guiando con los temas. Entonces, el concepto, la historia de los derechos humanos, qué son, de dónde surgen históricamente, cómo han surgido y se han establecido en el derecho de los estados, cuáles son las instituciones a los que ha dado lugar, tanto internacionales como nacionales, a grandes rasgos. Y les voy a colgar con los videos, la liga de un par de videos muy breves, entre los dos son como 15 minutos, que están en YouTube. Así es que son muy didácticos acerca de los derechos humanos. Yo les recomiendo que primero vean los videos y ya después vean eh, estas precisiones que vamos haciendo sobre varios temas, eh, porque así me parece que resulta más didáctico. Así lo suelo hacer en clase. Primero paso los videos. Como no sé cuándo vamos a tener clase, háganlo por su cuenta. Entonces, mmm, la evolución histórica de los derechos humanos. Que a lo largo de la historia de la humanidad, como aquí pueden ver, de la antigüedad a la Edad Media, uno de los videos van a hablar un poco de eso. Pues bueno, es mucho tiempo, son muchos siglos. Y en realidad hay muy pocos antecedentes. Lo que conocemos hoy como derechos humanos es un concepto nuevo. Tiene un par de siglos. Anteriormente a los estados, en caso de que nos sumemos a esa conceptualización en que se apoya que siempre ha habido Estado, ahí donde hay un grupo de personas que toman las decisiones de todos, los comunes, para la sociedad, hay Estado y ya saben. Y otra que dicen que no, que el Estado es un ente muy moderno y que lo que hubo anterior es un antecedente. Lo podemos llamar sistema político. Ya sea que en cualquiera de las dos cosas, los sistemas políticos o los estados anteriores al siglo XIX, no existe el concepto de derechos humanos. A los gobernantes les tiene sin cuidado los derechos de las personas, ni siquiera lo tienen en la cabeza, no está. No es que decidan ser malos, malísimos y violen los derechos de las personas, simplemente no existe el concepto. Hay clases privilegiadas, todas las demás que obedecen en mayor o menor medida y más bien padecen las decisiones de una élite que tiene el control del poder del Estado, y así son las cosas. Hay algunas pocas antecedentes muy claros que están marcados aquí, pero no me voy a detener en ellos, algunos en Inglaterra o los foros españoles, y pues no son más que antecedentes, son cuando por primera vez en algunos momentos del siglo XIII, XIV, XV empiezan a haber eh, algunas menciones en constituciones de algunos países o en los documentos o en alguna ley de que algún rey eh, promulga, en el que empiezan a haber tímidos intentos de proteger los derechos o un derecho en específico de las personas. Pero no son más que antecedentes. En realidad, lo que realmente da
pie al surgimiento de los derechos como los conocemos hoy son dos eventos históricos que redundaron en documentos muy importantes. Y son, como ven aquí, la Declaración de los Derechos de los Estados Unidos de América, que viene aparejado, viene posterior a la guerra de independencia de ese país, de las colonias contra Inglaterra, de quien se independiza, de la Gran Bretaña. Eh, Como producto de esta separación, se hace una constitución y una declaración de derechos. Cada una de las 13 colonias, o la mayoría de ellas, tenían una declaración propia de derechos. Lo que hicieron aquí fue unirlas y producir una común. Esta declaración de derechos es muy relevante eh, y, y coincidentemente muy complementaria con la francesa. No se repiten prácticamente nada. La, Casi al mismo tiempo, ¿no? La Revolución de Independencia de Estados Unidos es en 1776, la Revolución Francesa en 1789, eh, y en Francia se da la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Y como decía, una lista de derechos que también eh, promueven que las personas se pueden desarrollar con dignidad. Ya vamos a ver un poco esto con el concepto. Ambas, como les decía, involucran cosas complementarias y ambas se refieren casi exclusivamente a los derechos civiles y políticos. Ahorita también vamos a ver eso. A lo largo del siglo XIX, ya que estas dos revoluciones y documentos son de finales del siglo XVIII, a lo largo del siglo XIX, poco a poco, las constituciones europeas y después las americanas fueron incorporando el asunto de los derechos. Algunos derechos, muchos derechos, todos los derechos, pero constante y contundentemente en Europa y en las colonias o ex colonias americanas del mundo se fueron integrando estos conceptos nuevos de que el Estado debe dar protección a las personas y garantizar que se puedan desarrollar de acuerdo a ciertos lineamientos generales que ahorita vamos a ver. Así, compañeros, esto es, digamos, una evolución histórica muy rápida. El video habla un poquito de eso, pero más bien es simplemente un antecedente. Los elementos fundamentales históricos en las revoluciones de independencia norteamericana y la francesa, y los documentos, las declaraciones de derechos que cada uno de esos eventos históricos produjo. Ahora, ¿qué son los derechos humanos? Eh, el origen del concepto es político, pero también filosófico. Como ven aquí, involucra a la ética, la justicia, la paz. Eh, es un principio de convivencia mediante el cual se pretende que las personas puedan vivir y desarrollarse con dignidad. Esa es una idea clave en el concepto de los derechos humanos, que las personas puedan vivir y desarrollarse con dignidad. La, para desarrollarse dignamente, entonces se requieren ciertos elementos, ciertas cosas básicas, indispensables, para que la gente pueda hacerlo, como comer, bueno, de entrada para que le respeten la vida y la libertad, y después comer, tener salud, en fin, ahorita vamos a ver los derechos. Son prioritarios y negociables, eso lo vamos a ver ahorita también en la lista de los principios. Y el asunto es que casi todos tienen como antecedente en las ideas eh, un origen religioso, ético, filosófico, algún tipo de valor que la gente considera positivo y que lo que sucede con esta revolución conceptual de los derechos humanos es que se incorporan. Primero son aceptados universalmente y después
se incorporan a las legislaciones de los países, comenzando por las constituciones políticas y después en otras leyes. Se vuelven normas, leyes que los estados, los sistemas judiciales se encargan de vigilar su cumplimiento, de sancionar las faltas. Eh, un, un elemento también muy importante en el concepto de los derechos es que son responsabilidad del Estado. Y puede ser responsable tanto por acción, o sea, puede violar el derecho por acción. Se manda a la policía a macanear a una manifestación pacífica, viola los derechos de las personas por acción, pero también puede ser por omisión, hacerse pato, no cumplir con sus responsabilidades y entonces impedir que la gente se desarrolle dignamente. Eh, si el Estado mexicano dejara de cerrar las escuelas, pues dejaría de garantizar o dar elementos para que la gente se desarrolle, porque no tendría forma de desarrollar el derecho humano de la educación, más que los que pudieran pagar una escuela privada. Entonces, así, en eso consiste la acción o la omisión, haciendo algo directamente o dejando de hacer algo. Pero lo que es muy relevante es, y que no deben olvidar, es que es el Estado el que puede violar derechos humanos, únicamente el Estado. Los privados no. O sea, si la próxima vez que nos veamos en clase, ustedes ya se hartaron de mí y me dan una paliza, no van a violar mis derechos humanos, van a cometer delitos y acaso serán perseguidos por eso, pero no se violan los derechos entre privados. Para que fueran una violación de derechos, la paliza me la tendría que dar la policía, o la Guardia Nacional, o el Ejército, o un funcionario público. Entonces, eso también debe quedar muy claro y no lo deben olvidar. Solo el Estado viola derechos humanos. Él es su responsabilidad garantizarlos, establecer las condiciones de todo tipo para que ofrecer elementos para que la gente se desarrolle sus derechos y también los viola por acción o por omisión. Entonces, bueno, aquí con esta breve introducción de los antecedentes históricos y el concepto, me parece que vamos a hacer una pausa. Voy a nombrar a este video el Derechos Humanos 1. Me parece que pueden ser unos 3, porque si no cuesta trabajo subirlos. Entonces, nos vemos en el siguiente.